Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Química General 2, sección A, del día 12 de octubre del 2023, Día de la Raza. Aquí siempre con las manifestaciones, ¿verdad? Y no queriendo el presidente asumir su responsabilidad, ¿verdad? Es el que ha provocado todo este problema, ¿verdad? Entonces, hasta que no saque a esos del Ministerio Público, pero él no lo hace porque no le conviene, ¿no? Ustedes saben de que todas las cosas que ha hecho de corrupción, ¿verdad? Y entonces tiene la cola machucada y por eso no quiere sacar a esa señora, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos viendo entonces lo que era la entropía. Ya más o menos hemos entendido qué era la entropía, cómo se mide, ¿verdad? Vimos los microestados. Entonces es importante que ya tenemos varios conceptos que debemos de tener claro. Miren, solo para María de ejemplo, a ver cómo agarrado la onda, miremos el ejercicio de práctica número 9. Como este no lo tienen que entregar de todos modos, entonces analicemos. A ver, dice, léame por favor, Brian, y me contesta la número 1. Condensación de vapor. No, léame la pregunta, pues, como nomás léame la pregunta y me contesta la primera. ¿Cómo cambia la entropía de un sistema para cada uno de los siguientes procesos? Condensación de vapor de agua. ¿Aumenta o disminuye? Primero tiene bueno, primero explíquenme qué significa condensación de vapor de agua. Explíquenme. ¿Qué entiende usted con eso? Pasa de gaseoso a líquido. Ok, bueno, entonces ahora sí contéstenme. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye la entropía. Ok, porque pasa de un estado más desordenado a uno menos ordenado, ¿verdad? Pasa de gas a líquido, perfecto. A ver, Don Eli, contésteme la B. Formación de cristales de sacarosa a partir de una disolución sobresaturada. A ver, ¿qué me entiende usted? Disminuye. ¿Por qué? Porque se forman cristales, va de líquido a sólido. Ok, va de soluble, más bien no de líquido, a soluble de una disolución a un cristal. Ok, perfecto. A ver, Dresner, contésteme la C. Calentamiento de hidrógeno gaseoso de 60 hasta 80 grados centígrados. Aumento. Ok, ¿por qué? Porque aumenta la temperatura. Ok, la misma que le preguntamos, no sé, ayer. Mario Alberto, la última, sublimación de hielo seco. ¿Entiende qué es sublimación o no? Ya lo vimos también. Pues no me acuerdo, sinceramente. Bueno, a ver quién se acuerda qué es sublimación. Pasa de sólido a vapor, ¿no? Pasa de sólido a vapor. Bueno, esa es. Entonces, Mario Alberto, sublimación sí significa pasar de sólido a gaseoso. Entonces, ¿qué dice usted? ¿Aumenta o disminuye la entropía? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Porque pasa, aquí aumenta más, ¿verdad? Porque pasa desde el estado sólido hasta el estado gaseoso. Entonces aquí aumenta bastante la entropía. Bueno, entonces les ha quedado más o menos claro. Solo faltaba que tuvieran conceptos que ya no se acordaban. Pero eso ya lo habíamos visto, Brian, antes o no. Lo vimos en la primera unidad, ahí lo vimos, ¿verdad? Para las transformaciones, los diferentes pasos de fases, ¿no? Había una que era de sólido a gas de una vez. Bueno, vamos a ver ahora la segunda ley de la termodinámica. A ver, léame Marlon. La conexión entre la entropía y la expansibilidad de una reacción queda expresada en la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en procesos constantes y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. Ok, entonces cuando la entropía aumenta quiere decir de que va a ser un proceso espontáneo.
Cuando se mantiene constante es un proceso en equilibrio, y cuando disminuye, pues va a ser un proceso no espontáneo, ¿verdad? Así de sencillo. O sea, vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, lo que estamos hablando en entropía es los microestados. A mayor microestados, mayor entropía. A menor microestados, menor entropía. Entonces, el universo lo que va a hacer es, la entropía lo que va a hacer es dispersar la energía en todo el universo. Bueno, a ver, léame por favor, Maylan. Debido a que el universo está constituido por el sistema y su entorno, el cambio de entropía del universo delta S Junior, Así está bien. cualquier cosa. ¿Qué diga? Sí. Cualquier proceso es la suma de los cambios de entropía del sistema delta S system y de sus alrededores delta S. Ahora, matemáticamente, la segunda ley de la termodinámica se puede expresar como sigue, se le olvidó. ¿Ah? Maylan, ¿y por qué no entregó su examen ayer? ¿Bien en mi examen? No lo entregó. No, y sus notas, ya vio sus notas. ¿Estaba su nota o no estaba su nota? Pues yo sí la visualicé, ingeniero. Ah, bueno, entonces si la ves, sí, entonces es otra, es ¿cómo se llama la otra? Es Mayor, y creo yo, ¿no? ¿Cómo es? Don Eli, ¿sí le entregó usted, va? Sí. Ah, va. Entonces sí me confundí, vamos a ver. No, es que esto es orgánico. Entonces sigamos, pues, jóvenes. Entonces, para un proceso espontáneo, delta universo va a ser igual, delta sistema más delta alrededores va a ser mayor que cero, o sea que va a aumentar. Se dan cuenta que acá es diferente a la entalpía, ¿ya? Ahora, para un proceso en equilibrio, ¿qué va a pasar? Delta S universo va a ser igual a delta sistema más delta alrededores igual a cero. Y para un proceso no espontáneo, el delta S sistema más delta S alrededores sería menor que cero, ¿verdad? Ese sería un proceso no espontáneo según lo que es la entropía. Bueno. A ver, léame. Rocío, porfa. Para un proceso espontáneo, la segunda ley establece que delta S del universo debe ser mayor que cero, pero no impone restricciones a los valores de delta S sistema o delta S alrededores. Entonces, es posible que delta S sistema o delta S alrededores sean negativos, siempre y cuando la suma de estas dos cantidades sea mayor que cero. Ok, o sea que permítame un instante, joven. ¿Aló? ¿Aló? Que pase adelante, por favor, muchas gracias. Gracias. Entonces, no importa qué signos tenga el sistema de alrededores, lo que importa es la suma, ¿verdad? Entonces, si sale mayor que cero, va a ser espontáneo. Y si es menor que cero, va a ser no espontáneo. Y si es igual que cero, va a estar en el equilibrio. ¿Ok? Bueno, entonces, la entropía siempre va a querer dispersar la energía. O sea, aumentar más los microestados, como decía Boltzmann. Bueno, entonces, a ver, léame, Ronald, por favor. Para un proceso en equilibrio delta S ¿qué es un ingeniero? Disculpe. Universo. Universo es cero. En este caso, delta S sist y delta S alrededores deben ser iguales en magnitud, pero de signo contrario. ¿Qué ocurre si para algún proceso se encuentra que delta S universo es negativo? Esto significa que el proceso es no espontáneo en la dirección descrita.
El proceso es espontáneo en la dirección opuesta. Ok, entonces se dan cuenta, cuando es la suma es negativa, o sea, menor que 0, quiere decir que el proceso no es espontáneo. Ok. Bueno, vamos a ver los cambios de entropía en el sistema. Entonces tenemos lo siguiente. A ver, léame por favor, Rosemary, por favor. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. Cambios de entropía en el sistema. Para calcular delta universal necesitamos conocer tanto delta S sistema como delta S al resto. Aquí analizaremos primero delta S SID. Suponga que el sistema está representando a partir de la siguiente reacción. Entonces, ahora tenemos la ecuación general común que utilizamos A, donde las A minúsculas son los coeficientes estequiométricos y lo que son entonces, ojo, esperen un momento, jóvenes, que voy a revisar una cosa. Bueno, entonces, la ecuación general es la misma que hemos utilizado en las otras, en lo que vimos en entalpía. Entonces, ¿se acuerdan que las minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas pues son los compuestos? Léame, Brian, por favor. Como el caso de la entalpía de una reacción, la entropía estándar de una reacción, delta S reacción estándar está dada por la diferencia en entropías estándar entre productos y reactivos. Entonces la ecuación de la entropía es igual que la entalpía, ¿verdad? O sea, estado final menos estado inicial. En este caso el estado final son los productos y el estado inicial son los reactivos. Entonces debemos hacer la sumatoria. Debemos hacer la sumatoria de todas las entalpías estándar para cada compuesto. Entonces el delta S estándar de reacción sería igual a la sumatoria de los productos, que en este caso sería C, sería el coeficiente estequiométrico multiplicado por la entropía estándar de C, más D, que sería el coeficiente estequiométrico S estándar D. Luego menos, que son estos serían los reactivos, sería A minúscula por delta S estándar del compuesto A, más B, que sería el coeficiente estándar de B, multiplicado por la entropía estándar de B. Exactamente como vimos en la entalpía. Bueno, nosotros pues ya podemos resumir utilizando el signo sigma, ¿verdad? Ese es el signo sigma, que significa sumatorio. Entonces, a ver, léame, Don Eli, por favor. O en general, utilizando sigma para representar la sumatoria y m y n para los coeficientes estequiométricos de la reacción. Bueno, entonces podemos resumir la fórmula como la de los coeficientes estequiométricos de todos los productos menos la sumatoria de m por la entropía estándar de los reactivos, y eso sería como nosotros vamos a calcular la entropía de estándar de la reacción, ¿verdad? Entonces, por supuesto, estos datos pues los tenemos que obtener de una tabla. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Dresner. Se han medido los valores de la entropía estándar de numerosos compuestos en joules por Kelvin
multiplicado mol para calcular delta S reacción, que es delta S sistema, que busca los valores en el apéndice 3. En el libro de Chamba, que es el que le subí yo. Entonces vamos a ver el ejemplo. A ver, léame por favor, Alejandra. Ejemplo, a partir de los valores de entropía absoluta que se encuentran en el apéndice 3, calcule los cambios de entropía estándar de las siguientes reacciones a 25 centígrados. Bueno, entonces tenemos A, sería la primera, carbonato de calcio, que me va a dar óxido de calcio más dióxido de carbono. La B sería nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno más 2 moles de amoníaco. Y la C sería 1 mol de hidrógeno gaseoso más 1 mol de cloro, que me da 2 moles de ácido clorhídrico gaseoso. Bueno, entonces, miremos. Entonces, la ecuación general para la primera sería el delta entropía estándar de reacción sería la suma de los productos, de las entropías de los productos, menos la suma del producto. Miremos qué pasa. Entonces, aquí tenemos la primera. Y tenemos que el delta S estándar de reacción va a ser igual a la entropía estándar del óxido de calcio, ¿verdad? Sumado a la entropía estándar del CO2. Se dan cuenta que tiene 1 porque el coeficiente es 1. Luego sería menos la entropía estándar del carbonato de calcio, igual con 1 porque tiene un factor estequiométrico de 1. Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Buscamos en el apéndice y encontramos que para el óxido de calcio es 39.8 joules partido Kelvin por mol. Y en el caso de lo que es, ¿se dan cuenta de aquí qué pasó? Bueno, luego tenemos el CO2, que el CO2 sería 213.6 joules partido Kelvin mol, ¿verdad? Y eso menos la entropía estándar del carbonato de calcio sería 92.9 joules partido Kelvin por mol. Entonces, ¿cuánto saldría eso? Hagan el cálculo para ver si les sale eso, joven. Ok, entonces miren pues, acá, ¿esto qué quiere decir? ¿Aumenta la entropía o no? A ver, Dresner. Sí. El valor es positivo, entonces aumenta. Analicemos en la reacción. Fíjense pues, ustedes tenían un sólido, forman un sólido y forman un gas. ¿Qué están haciendo? ¿Están aumentando o no están aumentando? La entropía. Primero, cuando formaron el CO2 están aumentando la entropía porque pasan de estado sólido a gaseoso. Segundo, miren pues, acá tienen un mol y aquí en los productos ¿cuántos moles tienen? Ok, o sea que aumentó el número de moles, por lo cual esta reacción tiene que ser espontánea, ¿verdad? No sé si me expliqué, jóvenes, o tienen alguna duda. Sigamos pues. A ver, léame por favor, Alejandra. Bueno, a ver, Mario Alberto, por favor. Así, cuando un mol de CaCO3 se descompone para formar un mol de CaO y un mol de CO2 gaseoso, hay un incremento de entropía igual a 160.5 joules partido Kelvin por mol. Ok, ¿se dan cuenta? Entonces,
¿esta reacción es espontánea o no espontánea, María Alberto? Según la entropía, ¿no? Espontánea. Ok, porque aumentó. Bueno, entonces ahora vamos a ver la B. Tenemos nitrógeno gaseoso más 1 mol de nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno, que nos va a dar 2 moles de amoníaco gaseoso. Bueno, miremos pues. La expresión sería, ahora sí pongo acá, miren, en este caso serían productos que serían 2 moles porque tiene el factor estequiométrico por la entropía estándar del amoníaco, menos la suma de los reactivos, que sería la entropía estándar del nitrógeno, más 3 veces, porque tiene 3 por la entropía estándar del hidrógeno. Bueno, entonces buscamos en la tabla y nos queda esto. Entonces tenemos 2 por 193 joules partido Kelvin mol, menos la suma de 192 joules Kelvin mol, más 3 por 131 Kelvin mol. Entonces, ahora, a ver si le sale ese dato, jóvenes, menos 199, hagan los cálculos. Sí, sale. Ok, entonces, a ver Marlon, ¿qué dice usted? ¿La reacción es espontánea o no espontánea según la entropía? No es espontánea. Ok, ¿por qué? Porque disminuyó. ¿Ah? ¿Y cómo sabe que disminuyó? Porque al principio hay 4 moles y pasó a 2. Ok, eso es analizando eso, pues analizando los resultados. Porque es negativo. ¿Ah? Porque es negativo, va. Entonces, el análisis que hizo Marlo, perfecto. Miren, acá tienen 4 moles. Aquí no hay cambio de fase, ¿se dan cuenta? Todos son gaseosos. O sea que en ese caso no está afectando la entropía. Pero ¿qué? Lo que está diciendo específicamente Marlon, acá en los reactivos tengo 4 moles y en los productos tengo 2 moles. O sea que me disminuyeron la cantidad de moles y además me disminuyó la cantidad de elementos. Se dan cuenta que tenía 2 elementos y solamente tengo 1. Eso quiere decir de que disminuye la entropía. No sé si quedó claro, chicos, o hay alguna duda. ¿Estamos o no? Bueno, sigamos con el ejemplo C. Bueno, a ver, léame Marlon, por favor. Este resultado indica que cuando un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para formar 2 moles de amoníaco gaseoso, hay una disminución de entropía igual a menos 199 joules partido Kelvin por mol. O sea que el análisis que hizo Marlon lo podemos hacer sin ni siquiera consultar los datos. En este caso se dan cuenta de lo que explicamos, si se confirma porque me salió el valor negativo, ¿ok? Bueno, a ver, ahora tenemos la C. A ver, Maylan, analizando los moles, ¿qué dice usted? ¿Será que es exotérmica, perdón, será que es espontánea o no espontánea? ¿Qué dice Maylan? ¿No espontánea? ¿Y por qué? Por nuestros números. A ver, Maylan. Con nuestros análisis de los índices. Bueno, mire pues, ¿cuántos moles tiene en los reactivos? ¿Cuántos moles tiene? Uno en H2. Bueno, entonces en total, ¿cuántos son? 2. Ok, ¿y cuántos moles tiene en los productos? 2. Ok, ahora la diferencia es de que usted tiene 2 moléculas en los reactivos y una molécula al final. Eso le puede decir a usted
que podría ser no espontánea, pero como la diferencia es baja, con estas reacciones no sabemos si va a ser así o no. Entonces por eso necesitamos hacer los cálculos. Bueno, no sé si quedó claro eso que discutimos ahorita con Mayla. ¿O hay alguna duda? Bueno, de los demás, ¿hay alguna duda? No. Bueno, ¿se acuerdan que en la anterior había diferencia en la cantidad de elementos y también en la cantidad de moles? En cambio aquí la cantidad de moles es igual. Bueno, entonces hagamos nuestra ecuación. Sería delta S estándar de reacción sería igual a 2 por la entropía estándar del ácido clorhídrico menos la suma de la entropía estándar del hidrógeno más la entropía estándar del cloro, ¿verdad? Tienen 1 porque el factor estequiométrico es 1. Entonces ahora busquemos. La entropía estándar es 187 joules partido Kelvin mol del ácido clorhídrico multiplicado por 2. Ahora tenemos la entropía estándar del hidrógeno, 131 joules partido kilogramo mol. Y la entropía de lo que es el cloro sería 223 joules partido kilogramo mol. Bueno, a ver, le sale 20 joules partido kilogramo mol. ¿Le sale eso, joven? Sí. Ok, entonces según lo que estábamos discutiendo con Maylan, debido a que tienen menos moles en los productos que no reactivos, porque menos moléculas, no moles, porque los dos tienen 2. Aquí tienen 2 moléculas y aquí solo tienen 1. Entonces se dan cuenta que el valor da bajo, ¿sí o no? 20 es bajo. Entonces este sistema es un sistema que está en los límites del cambio, ¿verdad? Pero con el resultado que nosotros tenemos, sabemos de que va a tener un valor todavía de espontáneo, ¿va? Porque según había dicho Maylan, ella pensaba que era no espontáneo. ¿Pero es espontáneo o no, Maylan? Según los datos. ¿Maylan? Bueno, a ver, Rocío, ¿es espontánea o no es espontánea según los datos que obtuvimos? Es espontáneo. Porque es positivo, ¿verdad? Pero es un valor bajo. Se dan cuenta de que aquí yo no sabría, con esa reacción no sabría predecir si es espontánea o no, debido a que la diferencia es muy poca. En este caso, se dan cuenta que no tuvo importancia que pasa de 2 moles a 1 mol. Entonces quiere decir de que esta reacción es espontánea, pero tiene un valor bajo. Bueno, entonces, a ver, léame, Rocío, por favor. Así la formación de 2 moles de HCl gaseoso a partir de 1 mol de H2 gaseoso y 1 mol de Cl2 gaseoso ocasiona un pequeño incremento de entropía igual a 20 joules partido Kelvin por mol. Kelvin, no Kevin. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo está la asistencia, jóvenes. Espero que ya casi vamos cumpliendo. Bueno, entonces, déjenme ver. Tenemos 11. Idealmente solo hay 10. ¿No? Hay uno que firmó y no ha venido. Vamos a ver, el que no miro es a Jairo. Jairo firmó y no ha venido. Bueno, entonces vamos a cerrar de una vez el listado. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Ronald. Comentario: todos los valores delta S estándar reacción se aplican al sistema. Ok, estamos siempre cuando hablamos de delta H también estamos hablando del sistema, no estamos hablando del universo, jóvenes. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio práctico. Vamos a ver si entendieron o no. A ver, Ronald, el A que dice usted, ¿qué piensa que sea?
¿Será espontáneo o no espontáneo analizando los moles y analizando los estados? ¿Qué dice usted? A ver qué decide. ¿Será Yo espontáneo? digo que es estándar. ¿Ah? Estándar. Espontáneo. ¿Por qué? Espontáneo. ¿Por qué? El número de moles que tiene. ¿Cuántos tiene los reactivos? ¿Cuántos moles tiene? Tiene 2. ¿Está de acuerdo, Rosemary, con que son 2 los que hay ahí? En reactivos hay 2 en la A. 1. 1 a la puchica. Entonces, a ver cuántos hay en la A, jóvenes. No es ni 2 ni 1. A ver cuántos hay. 3. Hay 3. 2 y 1 son 3. ¿Y cuántos hay en los productos, Ronald? No. 2. Bueno, entonces, ¿aumentaron o disminuyeron los moles? Disminuyeron. Disminuyeron. Bueno, entonces ¿eso va a aumentar la entropía o la va a disminuir? La va a aumentar. ¿Están de acuerdo con que la va a aumentar? No, la va a disminuir. La va a disminuir porque empezaron ustedes con 3 moles y terminaron con 2, o sea que está disminuyendo, ¿ya? Y al disminuir quiere decir de que está más ordenado, lo que quiere decir de que va a disminuir. Esa debiera de ser, entonces, no espontánea. Entonces se da cuenta de lo que tiene que analizar Ronald. A ver, Brian, la B que hizo usted, según los análisis de esto. Es no espontáneo, ¿Por qué? porque se tenían 3 moles de reactivo y pasó a 2 moles de productos. Ok, pero esta va a estar con valor bajo o con valor alto. ¿Qué dice usted? De acuerdo con el análisis que hizo, pero ¿cómo va a salir el valor? ¿Saldrá muy alto o saldrá bajo? ¿Qué dice usted? Brian. Bajo. Va a salir bajo. Y en el anterior, a ver, Don Eli, ¿qué dice usted? ¿Va a salir bajo o va a salir alto? En la A ¿Sí? va a salir bajo. Va a salir bajo también porque solo la diferencia es de los moles. Se da cuenta que no hay cambio de estado en esas tampoco, ¿no? Entonces en esas dos puede salir bajo. O sea, si sale no espontáneo, pues va a salir bajito, tal vez como menos 10, menos 20, bueno, ahí lo van a ver ustedes. Bueno, ahora la C. A ver, Dresner, ¿qué dice usted? ¿Espontánea o no espontánea? Sí, es espontáneo, ¿Por qué? porque tenemos 2 en los reactivos y 3 en los productos. Bueno, eso es importante, pero ahí no es lo más importante. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué es espontáneo? Porque en el reactivo es sólido, Ajá. y los productos cambian de estado. Pero no todos, ¿va? Pero sí tiene un líquido que tiene mayor entropía y tiene un gas que tiene muchísimo mayor entropía. Entonces, esta, ¿cómo saldrá el valor? ¿Saldrá alto? ¿Saldrá bajo? ¿Cómo saldrá el valor aquí de entropía? Alto. Aquí va a salir alto, ¿va? Porque si hay cambio de fase, ¿va? Entonces ahí es más evidente, ¿ya? Además aumentaron los números de los moles, ¿va? Aquí tenían 2 y aquí tienen 3, ¿verdad? Entonces eso es lo que ustedes pueden hacer únicamente analizando la reacción. Se dan cuenta lo importante de la reacción, se dan cuenta lo importante de haber balanceado la ecuación estequiométricamente, porque si ustedes no balancean la ecuación estequiométricamente, pues no tienen el criterio para poder definir si es o no espontánea en entropía. Bueno, a ver, léame Mario Alberto, por favor.
Los resultados del ejemplo anterior son congruentes con los resultados observados en muchas otras reacciones. Todo esto lleva a establecer las siguientes reglas generales. Ok, entonces vamos ahorita a concluir. Miren qué bonito esto. O sea que tampoco necesito tener los datos, pero sí, por ejemplo, en las ecuaciones que va a salir muy, ya sea muy poco negativo o muy poco positivo, entonces ahí sí tendría que consultar, porque como es poca la diferencia, entonces no sé. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Marlon. Si una reacción produce más moléculas de gas que las que consume, ejemplo A, delta S estándar es positivo. ¿Se dan cuenta? Porque en el producto había más moles. Ahí no había cambio de fase. Entonces ahí los valores... bueno, ahora miremos el segundo. A ver, léame, Mailan, por favor. Si el número total de moléculas de gas disminuye, ejemplo, B, delta S delta S estándar. Delta S estándar es negativo. Ok, que fue lo que pasó en el ejemplo B. Bueno, ahora miremos, Rocío, el último. Si no hay cambio neto en el número total de moléculas del gas, ejemplo C, entonces delta S estándar puede ser positivo o negativo, pero su valor numérico será relativamente pequeño. Ok, entonces se dan cuenta que en la C los tres elementos eran gaseosos, o sea que no había cambio de fase, por lo cual no puede haber un valor alto. Y luego también tenían igualdad de moles en los reactivos y en los productos, entonces aquí podría ser cualquiera de las dos, y por eso aquí sí hay que revisar los datos. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Ronald. Estas conclusiones tienen sentido, ya que los gases siempre tienen mayor entropía que los líquidos y que los sólidos. Para reacciones que solo implican líquidos y sólidos, la predicción del signo del delta S estándar es más difícil, pero en muchos más casos, un aumento en el número total de moléculas y de iones del sistema va acompañado de un incremento de entropía. Ok, si aumentamos la cantidad de moles o la cantidad de compuestos que se forman, pues lo más común puede ser de que vaya a aumentar la entropía. Igual, si cambian de estado, pues todavía más, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. A ver, Rosemary, léame y me analiza el primer ejemplo, a ver qué dice usted. Rosemary. Léame, pues no se le ve nada. Bueno, a ver, léame, Brian, por favor, y me comenta la primera. Prediga si el cambio de entropía del sistema es positivo o negativo para cada una de las siguientes reacciones. Luego, sería no espontáneo. ¿Por qué? Brian, ¿por qué? Brian. Porque los moles disminuyeron. Bueno, eso sería una cosa. ¿Y qué otra cosa más importante? ¿Cómo están los reactivos? ¿En qué estado? Son en estado gaseoso. Bueno, ¿y el producto cómo está? Es líquido. Ah, bueno, ¿y cuál tiene mayor entropía, el gas o el líquido? El gas. Ok, entonces está pasando de gas a líquido, tiene que disminuir. Entonces aquí la justificación sería que pasa del estado gaseoso al líquido, que sería lo más importante, y de ahí que está disminuyendo la cantidad de moles de 3 a 2. ¿Ok? Entonces este valor supuestamente les debe salir no tan pequeño.
Bueno, a ver, don Eli, la B, ¿qué dice usted? Es espontánea, ¿Por qué? porque pasa de sólido a gaseoso y en los reactivos, o sea, hay de 1 a 2 moles. No, de 1 a 2, sí, eso sí, de 1 a 2 moles y además también de una molécula a 2 moléculas, ¿sí o no? Sí, ¿Ok? Entonces esta definitivamente va a ser espontánea y va a tener un valor alto. Bueno, a ver, Dresner, la C, ¿qué dice usted? Pienso que tendríamos que hacer los cálculos, ¿Por qué? porque los moles los tenemos la misma cantidad de los reactivos y productos, ¿Y qué? en los dos están en estado gaseoso. Los tres, ¿va? Los tres están en estado gaseoso. Entonces, aquí, bueno, fíjense pues, yo podría tirarme al agua y decir, así con esto, así como le pasó ¿a qué? A Mylan. Para mí aquí sería más espontánea, perdón, no espontánea, porque está pasando de dos sustancias a una. Pero se acuerdan que en el dato cuando lo buscamos salió espontánea pero con un valor bajo. Entonces aquí definitivamente tenemos que hacer los cálculos. No sabemos, nos puede salir o nos puede no salir. Entonces miremos ahora la solución. Bueno, a ver, léame. Bueno, Alejandra, ¿al fin puede o no puede? sí. Bueno, dele pues. Solución A. Las 3 moléculas de reactivos se combinan para formar 2 moléculas de producto, aunque el H2O sea una molécula más compleja que el H2 y el O2. El hecho de que se presenta una disminución neta de una molécula y que los gases se conviertan en líquido asegura que el número de microestados disminuirá y por eso Y por ende. Delta S estándar. delta S estándar es negativo. Bueno, entonces se da cuenta, estaba bien Brian, ¿ok? Bueno, ahora miremos la B. A ver, léame Mario Alberto. Un sólido se convierte en 2 productos gaseosos, por tanto, delta S estándar es positivo. Estamos bien, va Don Eli. Esa estaba fácil. Esas no me deberían de fallar si yo las pregunto en el examen. O en corto, joven. Está fácil. Bueno. Ahora miremos qué dijo Dresner. A ver, léame por favor, Marlon. El mismo número de moléculas está implicado tanto en los reactivos como en los productos. Además, todas las moléculas son diatómicas y en secuencia de complejidad similar. Como resultado, no podemos predecir el signo de delta S estándar, pero sabemos que el cambio debe ser pequeño en magnitud. O sea, ya sea al signo negativo o ya sea al signo positivo. O sea que tenemos que buscar los datos. Aquí no podemos hacer nada. Bueno, hagamos el ejercicio este para ver si entendimos. A ver, Mylan. En el ejercicio dice, pues analicemos si la entropía crece o disminuye. En el ejercicio A, ¿qué dice usted? Que aumenta, pero también en los reactivos tenemos en un estado sólido y pasa en los productos en estado gaseoso. Y entonces, ¿qué? Aumenta. ¿Y qué dice usted? ¿Aumenta? ¿No aumenta mucho, dice usted? Bien, ¿Ah? sí aumenta. ¿Por qué? Alto, ¿Por qué? porque estaba en estado sólido y pasa a gaseoso. O sea que se saltó el líquido. Entonces el estado gaseoso es muchísimo más entrópico o más o con mayor valor. Entonces aquí les tiene que salir un valor alto. Se da cuenta que los moles están igual, 2 moles de hidrógeno, de yodo, perdón, y 2 moles de yodo. Pero acá pasa de sólido a gaseoso. Esto debería de aumentar bastante la entropía. Bueno, a ver, Rocío, ¿qué dice usted con la B? Que disminuye, ¿Ok? ¿Por qué? porque tiene más moles en el reactivo que en el producto y aparte los estados, aunque hay uno gaseoso, pasa a un estado sólido.
¿Ok? O sea que está en un estado que tiene mayor entropía el oxígeno y pasa a sólido. Entonces definitivamente este les va a salir no espontáneo. A ver, Ronald, a ver, ¿qué dice usted? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Por qué? Por el número el número de moles que se le... ¿Tiene igual? ¿Cuántos tienen los reactivos? ¿Cuánto tienen los reactivos? Uno. Usted sí que está, pero por la calle de la amargura, seguimos igual. ¿Cuántos elementos hay en los reactivos en esa reacción, Ronald? ¿Cuántos hay? 2. No le digo pues, usted, y después por eso saber por qué se le dirá mal en los exámenes. ¿Ya? Entonces ahí tiene dos elementos y cada uno tiene uno, o sea, tiene 2 moles. Tiene 2 moles en los reactivos y tiene 2 moles en los productos. Entonces va a aumentar, va a disminuir. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Aumentar o disminuir? Ronald. Yo dije que iba a disminuir el dinero. Bueno, y entonces, ¿sigue con eso o no? ¿Por qué va a disminuir? No, ya no. Bueno, entonces se da cuenta. A ver, Rosemary, ¿qué dice usted? ¿Va a ser no espontáneo o espontánea o hay problemas para determinar eso? Rosemary. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Será valores altos o será valores bajos? A ver. Valores bajos. ¿Y puede ser positivo o puede ser negativo? ¿Puede ser espontáneo o no espontáneo, sí o no? Dresden. Sí, porque es muy baja la diferencia. Entonces, esto va a ser, puede ser espontáneo o no espontáneo con un valor bajo, debido a lo que es las moléculas. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos vemos la otra semana. Hasta aquí entraría en el examen corto número 11. Es el 11 el que nos toca, ¿va? Sí. Bueno, entonces hasta aquí entra. Por eso es que yo siempre les digo, porque a veces se me olvida, ya saben ustedes que hasta aquí va a estar el examen corto 11. Y desde lo que terminamos en el anterior. Bueno, entonces ahora nos quedamos ahí, pues chicos, que tengan un feliz fin de semana. Ahí espero que estén estudiando, ¿verdad? Especialmente los problemas, porque para a ver si van a poder ganar el curso, jóvenes, porque algunos tienen muy difícil, ¿verdad? La mayoría tiene muy difícil ganar el curso, porque van muy bajos en los exámenes, ¿verdad? Entonces, por favor, tienen que estudiar bastante en los problemas más que todo, porque ya saben ustedes que para ganar ustedes deben de sacar una buena primera parte, que sería la teórica, para poder depender menos de lo que son los problemas, que es lo que les cuesta, ¿verdad? Entonces tienen que estudiar teoría bastante y tienen que estudiar problemas, pues porque por lo menos un problema tendrían que hacer de los 5 que les voy a poner. Entonces que tengan un feliz fin de semana, a ver si se arregla algo, jóvenes. Que estén bien, un abrazo a todos y nos vemos el día lunes. Que Dios los bendiga, se cuidan. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Nos vemos, se cuidan chicos, ahí se ponen las pilas chicos.